En el Gamescom 2022 no solo se presentaron juegos, Samsung aprovechó y presentó su línea Odyssey, donde vimos mujeres muy ricas, videojuegos y lo más importante, dos nuevos monitores inteligentes, el Odyssey G7 y el Odyssey G6 de nueva generación, que te permitirán acceder a tus videojuegos sin la necesidad de una PC o consola. Así que en este video vamos a cubrir todos estos detalles, así que comencemos. Antes de presentarte estos nuevos monitores con los cuales podrás acceder a tus videojuegos y plataformas de streaming sin la necesidad de una consola o PC, debo explicarte qué estuvo presentando Samsung aquí en el Gamescom. Principalmente estuvo hablando de este nuevo Samsung Odyssey Arc, este gran monitor 55 pulgadas, señores, de una pantalla 4K con una curvatura de 1000, y aquí estuvieron dando las especificaciones y asegurando que en esta pantalla no te vas a perder de absolutamente nada. Tú sabes, creando hype sobre todos estos features, 165 Hz, 1 milisegundo. Señores, esta pantalla realmente es impresionante, tiene una serie de bondades impresionantes y ciertamente es una nueva frontera que ha cruzado Samsung sobre los monitores gaming. Ahora, lo importante es que se hace la presentación del Gaming Hub, el cual llegará a estos nuevos monitores. Acuérdate que el Gaming Hub es el nuevo sistema inteligente que Samsung ha incorporado en sus pantallas alta gama, en sus televisores, y esto acaba de llegar a la línea Odyssey, empezando por el nuevo Arc y seguido de los nuevos Odyssey G7 y G6 de nueva generación. Pero hoy un chiste, y es que este sistema no está disponible en los monitores Ultra Premium de Samsung, el Neo G7 y Neo G8. Señores, tampoco creo que llegue en actualizaciones, dado que hay características del hardware que son requeridas para que esto funcione bien, al menos que el sistema llegue recortado por vía de actualización a estos monitores. Pero ahora vamos a hablar de estos nuevos Odyssey G7 y Odyssey G6 que Samsung nos ha presentado en este evento. Y estos monitores, el Odyssey G7 y G6, son modelos de la línea Odyssey, pero que ahora vienen con la plataforma integrada, esta plataforma inteligente de Samsung, y lo están vendiendo como monitores gaming, pero también como un televisor inteligente, o sea, un all-in-one, y tanto el G7 como el G6 te brindarán esta funcionalidad inteligente, además de que van a incluir opciones para crear un entorno de hogar, oficina, sin el uso o sin la necesidad de una PC. Estos monitores se conectarán convenientemente con varios dispositivos y servicios de TI, donde puedes tener una pantalla para un trabajo ultra eficiente, y también puedes conectarte de manera inalámbrica en PCs compatibles con Windows o Mac, y también puedes utilizar el Samsung Desk. También puedes duplicar la pantalla de tu teléfono inteligente utilizando el Apple AirPlay 2. También podrías acceder a los servicios de la nube de Office 365, y también puedes ver los programas o series que tiene o te ofrece Netflix y Amazon Prime, además de otros proveedores de servicios de streaming de primer nivel. Estos monitores comparten funcionalidades presentes en el Odyssey Arc y están también equipados con un micrófono Far Field Voice de alta sensibilidad. Este micrófono permite a los usuarios controlar el dispositivo con asistentes de voz como Bixby y Amazon Alexa. Es por lo cual que digo que los Neo G8 y Neo G7, por carecer de esta característica de hardware, es difícil de que incluyan este sistema en una actualización, y esta tiene una función de Voice Always que permite a los usuarios interactuar con Bixby incluso cuando el monitor está apagado, y aquí tú puedes mostrarte información relacionada con la conversación en la pantalla del monitor. Mientras tú hablas, él siempre va a estar activo escuchando. El G7 estará disponible en dos tamaños, 28 y 32 pulgadas, y ofrecerá una frecuencia de actualización de 144 Hz, 1 milisegundo de respuesta, y todas estas capacidades estarán en una pantalla 4K, un panel IPS con posibilidades de G-Sync y FreeSync Premium Pro para que disfrutes de un juego más fluido. El G6 vendrá en dos tamaños también, 27 y 32 pulgadas,
vendrá con una frecuencia de hercios de 240, 1 milisegundo de respuesta, la pantalla curva a 1440 con capacidades de FreeSync Premium Pro para que tengas una experiencia fluida, para que tengas tu ventaja competitiva como en las demás líneas Odyssey. Los nuevos Samsung Odyssey G7 y G6 estarán disponibles a nivel mundial a partir del cuarto trimestre de este año, pero también te voy a mostrar ahora cómo funcionará el Gaming Hub para que tengas una idea de cómo vas a poder jugar con tu monitor sin la necesidad de una PC o consola. Así que continuemos. Y este es el Gaming Hub, es la plataforma en donde vas a poder disfrutar de tus videojuegos en streaming, dígase Xbox Game Pass, Stadia, GeForce Now, sin la necesidad de una consola y PC. Así que este sistema ya está en el nuevo ARC, vendrá en los Odyssey G7 y G6 y está presente en los monitores Ultra Premium de Samsung. Así que vamos a ver todos estos detalles para que entiendas cómo es que funciona. Aquí puedes ver que te muestran todos los juegos disponibles que puedes jugar a través de esta plataforma. Si necesitas tener ya sea Game Pass, Stadia, te va a hacer el referimiento de qué plataforma necesitas. En este caso puedes conectar tu control de PlayStation sin problemas. También puedes conectar un control de Xbox a esta plataforma y va a ser bastante interesante ver esta parte. Puedes buscar tu dispositivo Bluetooth y aquí vas a revelar el dispositivo que esté compatible, disponible para conectar tu monitor, tu televisor en esta plataforma Gaming Hub. En esta ocasión vamos a conectar este control de PlayStation para que veas cómo funciona. Rápido y sencillo, emparejas y conecta tu control de PlayStation y Xbox sin ningún tipo de problema a tu monitor, televisor con este Gaming Hub. Y también vamos a probar la aplicación del Xbox para que veas cómo funciona, qué tan fluido es y sepas a qué vas. Es realmente un game changer, es un cambio. Aquí debes iniciar sesión. Si tienes el servicio de Xbox Game Pass, puedes acceder, es cloud, está disponible y vamos a ver aquí, vamos a loguearnos para ver cómo funciona. Aquí están todos los juegos disponibles donde no necesitas consola, pero tienes que tener pendiente de que debes tener un control Bluetooth ya conectado, debes tener el Game Pass Ultimate y debes de tener una conexión que ellos denominan fuerte, una conexión que si lo vas a hacer a través de Wi-Fi, que no te lo recomiendo, debe ser una conexión a 5 GHz, pero yo lo más recomendable y es lo que ponen aquí es que te conectes a través de tu puerto Ethernet con una conexión que tenga 20 MB de bajada para que funcione lo más fluido posible. Y aquí ya dentro del xCloud Gaming podemos ver los juegos que están disponibles y vamos a iniciar aquí un juego para ver qué tan fluido es, señores. Recordando que muchos más juegos van a incluirse ahora, juegos third party, no solamente juegos que estén en el servicio de Game Pass, se van a ir incluyendo en este servicio de xCloud y sería bastante interesante ver cómo funciona todo esto. Y aquí vamos a iniciar lo que es este juego, el Alien Fireteam Elite. Es un juego cooperativo en línea, el cual ya puedes acceder a través de xCloud y realmente, señores, es un cambio tener esta capacidad de acceder a esta plataforma a mis videojuegos, a mi biblioteca de videojuegos a través de simplemente este software, un monitor que yo adquiera con buena calidad. Estos monitores ya sabemos, ¿verdad?, que tienen sus situaciones, es bueno ver, pero la aplicación como tal sería un gran cambio. Y aquí estamos dentro de Alien Fireteam. Básicamente aquí puedes invitar a tus amigos si quieres echar unas partidas rápidas. Si no tienes condiciones para tener una PC alta gama o tener una consola, o si tienes una consola no tienes que tenerlas todas, puedes hacerlo a través de aquí. Y es interesante también, señores, y he probado bastante lo que es el xCloud. El xCloud se mueve muy fluido siempre y cuando reúnan las condiciones de internet, de estabilidad para que puedas jugar aquí. Tú puedes unirte a tu partida, puedes jugar online, tienes esta facilidad y es bastante interesante estos nuevos monitores de Samsung que te permiten jugar, señores, en tu PC. Puedes acceder al servicio de GeForce Now, puedes acceder a Netflix, Prime Video, puedes acceder a xCloud sin la necesidad, señores, de una consola. Así que déjame saber aquí en los comentarios cuáles son tus impresiones sobre estos nuevos monitores Samsung Odyssey G7 y G6 de nueva generación. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esas soluciones? Así que
Ya tú sabes, hasta aquí este video. Suscríbete al Club Gaming and Tech si te gustan estos videos y déjanos un like para que esta información llegue a más personas. También nos ayuda bastante. Este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.